Campos, provincia de Málaga. Esto podría tener poca importancia en una presentación, pero para él es en la infancia cuando se adquiere la forma de ser orgulloso. Su pueblo vuelve cuando muere es para él sobre el refugio subterráneo en sus propias palabras. Después de numerosas experiencias vitales, abriéndose camino en una época en la que escaseaban los caminos, acabó siendo catedrático de filología latina, lo que, junto con sus estudios de griego y de indoeuropeo, han completado su docencia y su investigación. La pregunta es, ¿qué hace un lexicógrafo en la Facultad de Ciencias? Pues es que la cultura grecolatina es esencialmente nuestra cultura, la de las humanidades y la de la ciencia. Esta es la razón por la que queremos invitar a venir aquí a un foro científico, porque la cultura griega es su cultura y es la nuestra. Y los científicos no podemos olvidar de dónde venimos. El contacto con nuestras raíces puede humanizar nuestra actividad y es decisivo, si no necesario, para entender lo que hacemos y por qué lo hacemos. Os va a ilusionar al hablaros de la conveniencia de reencontrar ciencias y letras. Digo reencontrar porque nacieron juntas. Bueno, a mí ya me tiene rendidamente convencido. Es un investigador muy prolífico. De su vasta producción puedo destacar que es muy riguroso. Los científicos nos creemos que el rigor es virtud exclusivamente nuestra. Pues no, por lo que he podido comprobar en mi breve pero intensa colaboración con él, la filología es extremadamente rigurosa. Jesús Luque es un sabio, además de lexicógrafo, latinista, helenista, estudioso de la expresión de los versos clásicos, etc. Jesús Luque es un músico. Lo lleva en la sangre y así lo ha transmitido a todos sus hijos. Algunos de ellos, como su padre, funden creatividad musical e investigación. No voy a hablar de su extensísima obra, aunque sí que voy a destacar dos de sus últimos libros que aunan música y filología, porque además inciden de forma natural en el mundo de la ciencia. Uno es Palabras para la música y el otro La música del mundo. Ambos editados por la editorial de la Universidad de Granada. Hay que hacer notar que el mundo en los textos antiguos es el universo y que la música era la llave para entender el universo, el mundo, en la concepción pre-newtoniana. Estos dos libros son libros muy exhaustivos, definitivos, de más de 1000 páginas de texto concentrado en los que no hay ni una coma de más. Pues así empezó nuestra relación, que me parece de una gran fertilidad y proyección futura. La música del mundo está presente en la cosmología observacional. Pues sí, las anisotropías del fondo cósmico de microondas, de menos de 1 grado aproximadamente, se interpretan como sonido que se ve en microondas y sonido que es auténticamente música. Notas puras con armónicos claros que nos hablan del timbre del universo. Música que no se oye, pero que se ve. Así que él estaba estudiando lo que yo estaba observando. Nuestra colaboración ha dado lugar a un librito que está aquí, que se llama Entropía, Energía, Universo, las palabras y las cosas. Es un librito pequeño, de unas 100 páginas, que la idea del libro es mostrar que las palabras del mundo greco-latino nos han llegado hasta aquí y cómo con las palabras han venido los conceptos y cómo con los conceptos han venido las formas de pensar y de idealizar.
la idealización que es tan importante en la ciencia. Esto es especialmente interesante para los estudiantes. No separéis vuestra formación científica de las humanidades. Sed griegos. Estáis a tiempo de helenizar vuestra formación. No olvidéis que los grandes científicos, aquellos que los científicos de hoy más admiramos, fueron antes grandes pensadores y grandes humanistas. Kepler, Newton, Maxwell, Boltzmann, Planck, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, sin ninguna excepción. Esa es la intención de esta conferencia, de un filólogo alentando a científicos, especialmente a los futuros científicos, así que aprovechemos la ocasión. Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu afecto. Gracias a la Academia y al Instituto Carlos I por su invitación. Y aquí estoy, como ha dicho Eduardo, un latinista, un viejo latinista, en campo contrario en la disyuntiva que ahí está establecida de ciencias y letras. Y voy al título de que le hemos puesto a la conferencia: ciencias o letras. Además, enfrentados uno al otro. Y no solo enfrentados, sino con aquello que todos habréis oído, yo lo he oído muchas veces: qué pena con lo que vale que se vaya para las letras, el mundo de la enseñanza media. En esa tesitura vengo yo aquí y me pregunto: ¿ciencias o letras? Y lo que voy a decir en respuesta a esa pregunta no es otra cosa que dos afirmaciones, dos tesis, digamos. La primera, que los estudios de ciencias y también los de letras, tanto unos como otros por igual, han de fundamentarse en una sólida base humanística, necesariamente tanto unos como otros. Una base humanística que oriente esos estudios no a la promoción de individuos más o menos adiestrados en unos saberes para que sean útiles y rentables a sí mismos y a la sociedad, es decir, para parecer y tener, sino orientada esa formación a que sean hombres, auténticamente hombres libres. Primera tesis, digamos. Segunda tesis, que esa formación humanística, a esa formación no se accede más que a través de la gramática. Gramática que, como todos estos nombres, física, matemática, lógica, etcétera, es un sustantivo, pero que empezó siendo un adjetivo. A ciencia gramática, ciencia de las letras. Bien, eso es lo que voy a exponer aquí, y lo voy a exponer desde tres perspectivas. La primera, desde la perspectiva de esa frase, con lo que nos situamos en un mundo, yo no de lo que menos domino, pero que es necesario tenerlo en cuenta, que es el mundo de las sentencias, de los refranes, de una especie de literatura breve que existe en todas las culturas y existió en la cultura grecorromana. Primero en esas sentencias, refranes, moralejas, y luego a través, por ejemplo, desde que empezó la imprenta, los llamados emblemas, que era una figuración, un dibujito y una frase lapidaria al lado. Y luego los lemas, las divisas en sociedades, etcétera, etcétera. Ese es un primer punto. El segundo punto del que voy a abordar la cuestión de la necesaria formación humanística es el de un detalle de la lingüística indoeuropea, de ese pueblo que, como saben, pueblo de Centro Europa en el Neolítico, que en un determinado momento se expandió hacia los extremos y hacia el sur, hacia las penínsulas ibérica, italiana, griega, etc. Y es de cuya lengua derivan todas las lenguas en ese ámbito, desde el sánscrito y el védico al germánico, al inglés. Bien, en esa lengua común
hay un detalle que luego os comentaré en relación a esto. Y en tercer lugar, desde la perspectiva de la llamada paideia, es decir, del sistema educativo griego y romano. Así que vamos allá. Y empiezo por la sentencia esse quam videri. Ser mejor que parecer. Esa sentencia está fortísimamente arraigada en todo el mundo, pero sobre todo en el ámbito anglosajón, donde es el lema de hermandades, de instituciones, de asociaciones, e incluso es el lema oficial del Estado de Carolina del Norte, adoptado a final del siglo XIX por la Asamblea Estatal. Esse quam videri. Se trata de una auténtica fórmula, rígidamente fijada como todas las fórmulas, y sin duda alguna producto de una larguísima evolución de milenios, vaya. Y responde sencillamente ese eslogan a la afirmación rotunda de la necesaria prevalencia de la verdad sobre las apariencias más o menos engañosas. La verdad, la virtus en el sentido antiguo del término, virtus, de donde nuestra virtud es lo que tiene que tener el vir, que es el único que cuenta entonces de la sociedad. Hoy se diría lo que tiene que tener una persona. De manera que de la virtus, todas esas cualidades físicas y morales han de ser interiores, interiorizadas, no necesitan ser exhibidas ante los demás, sino que al contrario, siempre en el horizonte de la sabiduría, de la sofía, están por sí mismas, por íntima convicción, al margen de lo que se diga, de la opinión que se tenga, la doxa de uno, o al margen de lo que diga la gente a communis opinio. La idea es antigua en el mundo grecorromano, pero en modo alguno se puede considerar exclusiva de los griegos ni de los romanos. Está atestiguada en otras culturas, sin ir más lejos, por ejemplo, en la cultura judía o judeocristiana. Recuerden las palabras del evangelista San Mateo que puso en boca de Jesús, el conocido Sermón de la Montaña. Cuando hagas la justicia, cuando hagas el bien, no lleves por delante uno tocando la trompeta, porque así ya con eso tienes la recompensa, y eso merece otra recompensa más grande. Lo que haga tu mano derecha, el bien que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. De manera que es una idea universal. Una idea, se diría, en principio, esencialmente ajena a nuestro mundo actual, que vive de la imagen, de la exposición a terceros, del marketing, por no hablar de lo que en el argot de políticos profesionales se ha dado en llamar el relato o la posverdad. Aun sin llegar a tales extremos, prevalece hoy el videri, el ser visto, lo que se ve, la televisión, estar en la red como única garantía de existir. Tanto que, como según el viejo cínico Teles hacían algunos, habría que invertir la vieja fórmula y decir videri quam esse, parecer mejor que ser. Transpondríamos así a lo moral el conocidísimo principio gnoseológico del empirismo-idealismo, del inmaterialismo de George Berkeley, siglo XVIII, cuyo principio es esse es percipi, ser es ser percibido. Sin llegar a tanto, hay quien intenta ir por una calle de en medio, no quiero ir citando erudición, hay quien defiende que, bueno, ser pero parecer también, un poco de ser, de suyo ya aquella frase célebre de Suetonio con respecto a Julio César: la mujer del César no solo debe ser honesta, tiene que parecerlo. No en vano, por tanto, la imagen es desde hace tiempo en nuestro mundo objeto de estudios especializados, las ciencias de la imagen, la iconología,
El término imagen perpetúa en español el latín imago, imaginis, que puede que remonte a una raíz que es la raíz de imago, es la raíz de imitar, es la raíz de emular, es decir, todo realidades que están, digamos, marginales en torno a la verdad. O el término icono, iconos, que es un término griego llegado a nosotros a través del ruso y del francés, donde predomina la idea de semejanza, de representación, conceptos no lejanos de otros como fantasma, fantasía, fenómeno. Todo esto son realidades marginales a la verdad, aproximaciones, representaciones. Lo mismo que el parecer, aparecer, apariencia, fachada, facha, bueno, facha, no el facha que es de las fasces, facha del fascismo, este facha es de faz, la faz, lo de fuera, lo que se ve. Entonces yo entiendo, por lo general, en sentido peyorativo, frente a la verdad y autenticidad del ser, lo falso, fallar, fingere, fingir, fictio, engañar. Todo eso son palabras de raíz latina. Engañar es cacarear, representar. Hipócrita. Hipócrita no tuvo en su origen ese sentido despectivo que tiene entre nosotros. Es sencillamente actor. Hipócrisis es la representación de una obra. Luego adquirió, claro, como términos de la falsedad. Y no digamos ya mentir. Mentir, en principio, es una acción noble. Es ejercitar la mente, mens mentis. Pero claro, si los productos de la mente no coinciden con la realidad, pues ya está fastidiado el invento. En fin, ese es el mundo que hoy predomina. Y en la otra vertiente, insisto, está el ser, el ese, la esencia, que es un calco del griego usía, la entidad, la verdad que a fin de cuentas se identifica con la simple humildad, como se suele citar siempre a Santa Teresa. La verdad es la unidad, pero esto es una frase dicha hace ya muchísimos años. Humildad en el sentido etimológico de humilde. Humilde no es lo que luego ha terminado siempre la virtud cristiana, no. Humilde es lo que está en el humus, lo que está en el suelo, el que tiene los pies en la tierra. Ese es humilde. Frente al que pretende subirse, super, de donde viene superbus, soberbio. Ya San Isidoro decía, soberbio se le llama, trato de traducirlo, porque quiere que lo vean por encima de lo que es. Y incluso aquí recoge San Isidoro, qui enim vul supergredi quodes superbus es. Videri y ese. Bien, y no me refiero como origen de este eslogan a la propaganda, que en el mejor de los casos pretende convencer a otros de las propias bondades, ideas y convicciones, pero que puede buscar el engaño y tratar de hacer ver las cosas como no son, de dar gato por liebre. Propaganda que no es exclusiva en nuestros tiempos, también en el mundo antiguo funcionaba perfectamente. Por ejemplo, los principios de la oratoria. La oratoria es el arte de hablar bien, pero para enseñar doquere, pero enseñar deleitando, delectare, con vistas a influir. De manera que no es tampoco ninguna novedad. Tampoco parece que esto venga del mundo de la moda, del mod, del fashion, de la frívola buena sociedad que pretende ir a ver y que la vean, como ya decía Ovidio. Vamos a los espectáculos a ver y a ser vistos.
No sé exactamente, creo, el sentido con que se consagró el eslogan Esse quam videri, ni parece que fuera el sentido con el que cuajó y se fijó la fórmula en el mundo antiguo. No parece tampoco proceder de los debates, que hubo muchos, sobre la posibilidad del conocimiento, la gnoseología, la epistemología, en las antiguas escuelas filosóficas, sobre nuestra capacidad de conocer el verdadero ser de las cosas. Más bien da la impresión de haberse forjado en el ámbito familiar del comportamiento humano, de la conducta pública y privada, de la moral y de la política. En Roma, todo este material sobre el que estoy sobrevolando es fruto de un largo estudio. Yo he tratado de averiguar el origen de esta frase, que está a todo lo largo de los 2 milenios de nuestra época, pero que hay que rastrearla mucho más atrás. En Roma no se documenta esta frase tal cual hasta la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, los años 40. Era la época convulsa, la fecha del asesinato de Julio César, cuando lo mataron a cuchilladas al salir de la curia, que fue el Acidus de marzo, el día 15, ¿no? 15 o 13, del mes de marzo del año 44. Pues por esas fechas es cuando se data por primera vez en Roma esta frase en los escritos de Cicerón, plenamente metido en todo el lío aquel. Y también aparece una vez en un escrito del historiador Salustio, importantísimo para toda la historia de Occidente. Salustio también la testigo. Y ya luego, en el siglo II después de Cristo, en época de Marco Aurelio, el Rhetor Frontón. Pero este frontón ya no tiene importancia. Lo importante es no solo que se documente 3 o 4 veces en esos años revueltos de Roma, sino que antes no haya ni rastro, no hay. De manera que esa es la documentación que he podido encontrar en los textos latinos antiguos. Pero claro, eso no surge de la nada, ni surge de un día para otro la frase. Eso es fruto de una larguísima historia desde el punto de vista lingüístico. Pero el pensamiento que encierra esa fórmula no pudo originarse con ella, sino que debía de estar presente desde mucho más atrás en la conciencia de los hablantes. Asimismo, su propia expresión lingüística, la fórmula en cuestión, no debió de surgir tal cual de la nada, antes bien debió de haberse fijado poco a poco en un largo proceso de consolidación. Antes de Cicerón, la idea de la contraposición entre las apariencias y la verdad aflora, como es lógico, sin tregua aquí y allá. Y no digamos ya después aparece también la fórmula, sin solución de continuidad en la antigüedad tardía, en la Edad Media, entre los humanistas, por ejemplo, yo recuerdo ahora Silvio Piccolomini, Thomas Hobbes, Erasmo de Rotterdam, todos estos recogen y comentan esa frase. Sí parece probable que de una manera u otra el lema latino se integre en una tradición más o menos larga de expresiones axiomáticas, todo ese mundo que antes hemos quejado. Pero es ahora cuando aparece. Y claro, aparece en una época de fuerte helenización. Los romanos habían terminado de conquistar el Oriente, Grecia, pues a finales del siglo II. Y a partir del siglo I se crea ya un Mediterráneo, una cultura mediterránea uniforme, que no es ni griega ni romana, es bilingüe, en aquello que supo, como tantos otros pensamientos, el poeta Horacio decir, Graecia capta ferum victorem cepit. La Grecia conquistada conquistó a su fiero vencedor. Estamos, por tanto, cuando aparece esto, en una cultura bilingüe. Me meto entonces en griego y empiezo a rastrear y allí sí se documenta una frase equivalente, nada menos que en Esquilo,
en la tragedia Los 7 contra Tebas, donde, refiriéndose a uno de los héroes, y en un verso, es un trímetro yámbico, Ugar dokein aristos al leinai delei. No solo eso, no, en efecto, no desea parecer el mejor, sino serlo. Dice en alabanza de nada menos que Esquilo. Esa frase de Esquilo, ese verso de Esquilo, lo cita luego textualmente, y referido a Esquilo, Platón, en la República, y Platón también en el Gorgias. De manera que esto se abre a todo el mundo de la doctrina moral, y ya ahí hay un rosario ininterrumpido de todos, de Plutarco, en fin, para qué detenernos. Ahora que estamos en el siglo VI antes de Cristo, y esta frase en griego está prácticamente consolidada. Es, por tanto, evidente que en Grecia había una tradición similar a la de Roma. Se hace presente como la latina en los textos conservados sin solución de continuidad desde muy atrás hasta tiempos modernos. Digamos, luego en la Edad Media, en Bizancio, ya es continuo. Hay las dos tradiciones en griego y en latín. Por esas fechas, la penetración en Roma de la filosofía griega era ya un hecho, un factor de primera importancia dentro de la oleada cultural que desde hacía tiempo se venía produciendo. En Roma, frente al antiguo que llamaban mos maiorum, la moral de los abuelos, que era lo que regía a los adultos romanos. Bueno, es la imagen oficial, tampoco eran tan adultos los romanos, pero que era el mos maiorum, el representante, el célebre Catón el censor. Frente a eso se va imponiendo en Roma una nueva mentalidad en la clase dirigente, con unos principios culturales y políticos más flexibles. Y en tales circunstancias, la máxima romana no debía de ser independiente de la griega, como con toda probabilidad no lo era el principio moral que encarnaba. Hay que tener en cuenta que la filosofía de esa época, la filosofía helenística, griega o romana, entonces es lo mismo, lejos de las especulaciones teóricas de las escuelas y de los grandes maestros clásicos, ahora se mueve en una tesitura ecléctica del nuevo estoicismo, de la academia tardía, del escepticismo, etc., que se preocupa más de cuestiones cotidianas como la moral o la política, más que de especulaciones, grandes especulaciones teóricas. Y en ese contexto brilla Cicerón como el gran impulsor de esta nueva filosofía griega, mediante una serie de escritos que son importantísimos para todo Occidente, porque allí vertió a otra lengua toda la jerga, toda la terminología filosófica, tanto de metafísica como de física, y de ahí se hereda toda la terminología para Occidente. Y en ese mismo momento, pues, ahorro el historiador Salustio, ¿no? En conclusión, este esse quam videri no parece otra cosa que la versión latina de unas fórmulas que trataban de encerrar, condensar al máximo, una idea moral bien asentada en la filosofía helenística bilingüe. Dichas expresiones gnómicas tenían tras de sí, en griego, una larguísima tradición, rastreable, como he dicho, nada menos que hasta Esquilo. En latín, en cambio, no aparecen hasta, como dije, la última parte del siglo I. Y en latín, en cambio, llegó a una formulación más escueta, si cabe, y más rigurosa que la de la tradición griega. Una formulación quinta esenciada, que en lo sustancial no se aparta de la griega y que puede que no sea ajena al genio traductor de Cicerón. Y con esto, el primer capítulo, digamos, de mi exposición, considerando ese principio desde el punto de vista, o el principio de ser o parecer de esa fórmula. Voy ahora a otro campo, el del indoeuropeo. Si por ese principio hemos llegado al siglo VI antes de Cristo, por aquí nos vamos al año, pongamos el año 4000 antes de Cristo, que es cuando se fecha más o menos esa expansión de que hablaba, esa penetración a las penínsulas del sur y al este y al oeste, el habla, la cultura, el caballo, la rueda, una serie de
la música incluso, la lengua indoeuropea, de donde derivan todas estas tradiciones, como el vascuence o el turco. Bueno, pues en indoeuropeo hay en varias lenguas, por supuesto en latín y en griego, dos verbos fundamentales, que es el verbo esse, que es el verbo ser, y el verbo avere, que es el verbo tener. Aunque esto es un poco complicado y no me quiero extender, esse y avere, que es lo mismo que en latín, que en griego, einai y egein, y también en antiguo indio hay similares, etc. Indican estado. Haber tiene un sentido fuerte, transitivo, que es haber, tener, poseer, pero tiene un sentido débil, que es, lo entenderéis mejor por hay en español. Aquí hay. Hay es de haber, y no indica, no tiene nada. O lo mismo le ocurre a ser. En español distinguimos entre ser y estar, pero en latín no. Ese es ser y estar. Estar en latín es estar firme, stare. Pero se debilitó y se pasó. Lo mismo que haber fue perdiendo el sentido. En español, ya en español antiguo sí, se usa como posesivo, ¿no? Como transitivo. Pero en español moderno no, es meramente existencial, e incluso de existencial es desplazado a verbo auxiliar. Yo he amado, yo soy amado. Es decir, es un verbo que se va debilitando progresivamente, pero el suyo aparece como un verbo de estado en latín, en griego. Cuando se desplaza, avere, con el sentido transitivo, es sustituido por tener, tenere. Tenere en latín es eso, no poseer, sino agarrar. Se debilita y pasa a rellenar la casilla de haber. En fin, esto hace muchos años escribí un largo estudio sobre eso. Bien, dos verbos que entre suyo fueron estudiados en los años 60 por una gran figura del indoeuropeísmo, que es Benveniste. A Benveniste lo fusiló luego, que fue cuando se hizo famoso, Erich Fromm, el psiquiatra freudiano y sociólogo marxista en los años 74, en un librito de ese tamaño más o menos, que se llamaba Ser o Tener, que ha tenido una gran difusión en todo el mundo moderno. Pero esta idea no de Fromm, es de Benveniste. Ser y tener. Tener ese y haber. Indican dos maneras de ser. Uno es el ser, decía Benveniste, el ser del que es, y haber es el ser del que tiene. Dos se encuentran en la calle hablando latín y dice, cómodo es, ¿cómo estás? O le dice, cómodo habes, ¿cómo te va? Habes viene hábito, el hábito que no hace al monje, que es lo mismo que el sequam videri. De manera que son esas dos ideas vivas en torno al año 4000 antes de Cristo. Estos no son 2 y 2 son 4, pero más o menos, ¿no? De manera que desde esa perspectiva, cómodo es, cómodo habes. Pos ei, en griego, pos egei. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es cómo te va de dinero, de cosas externas, del videri. Bien, eso es lo que nos dice el indoeuropeo al respecto. Y por aquí me voy ya a la tercera perspectiva, la perspectiva del sistema educativo griego y romano, greco-romano, que es lo que se llamaba con el término griego paideia. Paideia es un término imposible de traducir. Paideia no es cultura, no es filosofía, pero está en torno a la palabra pais, paidos, que es la misma palabra que en pediatra,
o pedofilia, o pederastia. Per es el país, de paideia. Es lo relativo a los niños, digamos. Bueno, paideia sí ha pervivido en las lenguas occidentales de enciclopedia, es enkiklos paideia, es decir, enseñanza general, básica. Bien, el mundo de la paideia es, digo, término muy difícil de definir, pero que encarna los ideales de la cultura greco-latina, ideales configurados poco a poco desde los tiempos del hombre heroico y político hasta culminar con el final del Imperio Ático, ideales a los que se sumaron los de la restauración espiritual del siglo de Platón en su lucha por el dominio del Estado y de la educación y de la transformación de la cultura griega en una cultura universal. Todo pueblo con un cierto grado de desarrollo se muestra naturalmente inclinado a practicar la educación. Educación que no es una propiedad individual, sino que pertenece por esencia a la comunidad, a la familia, al estirpe, a la clase social, a la profesión, a la ciudad, al Estado. Pertenece a la comunidad como principio mediante el cual dicha comunidad conserva y transmite sus peculiaridades físicas y espirituales. Incluso la naturaleza corporal del hombre y sus cualidades pueden cambiar mediante una educación consciente y elevar sus capacidades a un rango superior. El espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de sí mismo, crea mediante el conocimiento del mundo exterior e interior formas mejores de existencia humana. En este sentido, se alza ante nosotros la filosofía, otro término también muy difícil de definir. La filosofía como la creación más maravillosa del espíritu griego, el más elocuente testimonio de su estructura singular. En ella se despliega de la manera más evidente la fuerza que se halla en la raíz del pensamiento y el arte griego, la clara percepción del orden permanente que se puede apreciar en el fondo de todos los acontecimientos y cambios de la naturaleza y de la vida humana. Si cada pueblo se dota de sus propias leyes, los griegos buscaron la ley, el nomos, ley que actúa en las cosas mismas y trataron de regir por ella la vida y el pensamiento del hombre. El pueblo griego es un pueblo filosófico, el pueblo filosófico por excelencia. Y además, esa teoría, entre comillas, filosófica griega, está hondamente vinculada al arte y a la poesía. No se reduce a lo racional, porque teoría no es un término racional, es theorein, es observar. Teorema es una formulación concreta de esa teoría. Incluye un componente intuitivo que aprehende el objeto como un todo. Es su idea, otro término, idea, para nosotros tan abstracto, idea es de eidein, mirar también, observar. Observar el conjunto, como decía Aristóteles, kazolu, en conjunto, no kazekaston, que es otro tipo de, no en los detalles, que es otro tipo de análisis. La idea platónica, un fruto único y específico del pensamiento griego, nos ofrece la clave para interpretar la mentalidad griega en otras muchas esferas. Se ha reconocido desde siempre la conexión de las ideas platónicas con la tendencia a la forma que domina en el arte griego. Pero dicha conexión alcanza también, por ejemplo, a la oratoria y, en general, a la propia esencia del espíritu griego. Incluso las concepciones cosmogónicas de los más antiguos filósofos, los físicos presocráticos, preocupados ante todo por la naturaleza, esas ideas se hallan gobernadas por una intuición de este género, en oposición a la física de nuestros tiempos, regida por el experimento y el cálculo. No es una simple suma de observaciones particulares y de abstracciones metódicas, sino algo que va más allá, una interpretación de los hechos particulares a partir de una imagen que les otorga una posición y un sentido como partes de un todo. La matemática y la música griegas
en la medida en que la conocemos, se distinguen también de las de otros pueblos anteriores por esta forma, la búsqueda de la forma ideal. Poner tales conocimientos como fuerza formadora al servicio de la educación y formar, esa es la palabra clave, formar mediante ellos verdaderos hombres, del mismo modo que el alfarero forma, moldea su arcilla y el escultor sus piedras, es una idea osada y creadora que solo podía madurar en el espíritu de aquel pueblo artista y pensador. No cabía concebir una obra de arte de más envergadura. Crear un hombre, formar, crear un hombre vivo, un producto vivo. Descubrieron así los griegos que la educación debe ser también un proceso de construcción consciente. De suyo, solo este tipo de educación puede llamársele propiamente formación, en el sentido metafórico con el que Platón aplicó el término por primera vez a la acción educativa. Donde quiera que después reaparece esta concepción es herencia de los griegos y reaparece donde quiera que el espíritu humano abandona lo que sería un ramplón, adiestramiento en pos de fines externos y reflexiona sobre la esencia propia de la educación. Esto han de tenerlo bien presente todos los que en nuestros tiempos buscan en el contacto con lo grecorromano la salvación y el mantenimiento de nuestra milenaria cultura occidental, hoy abiertamente amenazada. El conocimiento esencial de la educación griega, grecorromana, constituye un fundamento indispensable para todo propósito de educación actual. Además, el hecho de que los griegos sintieran esta tarea como algo grande y difícil y se consagraran a ella con un ímpetu sin igual, no se explica ni por su actitud artística ni por su espíritu teórico, sino por el puesto que en su visión del mundo ocupó siempre el hombre. Ya desde las primeras huellas que tenemos de los griegos, hallamos el hombre en el centro de su pensamiento, la forma humana de sus dioses, el predominio evidente del problema de la forma humana en su escultura y aún en su pintura, el consecuente desplazamiento de la filosofía desde el problema de la física del cosmos al problema del hombre, que culmina del macrocosmos al microcosmos, el gran universo y el pequeño universo, que culmina con Sócrates, Platón y Aristóteles. Su poesía, cuyo tema inagotable desde Homero hasta los últimos siglos es el hombre y su duro destino en el sentido pleno de la palabra. Finalmente, el Estado griego, la polis, la democracia, cuya esencia solo puede ser comprendida desde el punto de vista de la formación del hombre y de su vida toda. Todos son rayos de una única y misma luz. Son expresiones de un sentimiento vital, antropocéntrico, que no puede ser explicado ni derivado de alguna otra cosa y que no puede y que penetra todas las formas del espíritu griego. Ahora bien, el principio espiritual de este antropocentrismo no es otro que no es el individualismo, sino el humanismo, en el sentido clásico y originario del término. Humanitas, que es el término latino correspondiente, tiene, por lo menos desde Varrón y Cicerón, un sentido noble y riguroso, de educación del hombre de acuerdo con la verdadera forma humana, con su auténtico ser. Era la genuina paideia griega, tomada como modelo por un hombre de Estado romano. No surge de lo individual, sino de la idea. Por encima del hombre como ser gregario o como supuesto yo autónomo, se levanta el hombre como idea. A ella aspiraron los educadores griegos, así como los poetas, artistas y filósofos. Y el hombre, considerado en su idea, significa la imagen del hombre genérico en su validez universal y normativa. Ese ideal del hombre, mediante el cual debía ser formado el individuo, no es un esquema vacío, independiente del espacio y del tiempo. Es una forma viviente que se desarrolla en el suelo de un pueblo y persiste a través de los cambios históricos. Recoge y acepta todos los cambios de su destino y todas las etapas de su desarrollo histórico.
En adelante, todo futuro humanismo debe estar esencialmente orientado en el hecho fundamental de toda la educación griega, es decir, en el hecho de que el ser del hombre, la humanitas, se halla esencialmente vinculado a las características del hombre considerado como un ser político. Son político, llamaba Aristóteles, animal político. Es la convicción de que la vida espiritual creadora y la comunidad están en íntima conexión. Así, los verdaderos representantes de la paideia griega no son, en palabras del gran Jaeger, recomiendo precisamente está traducido de los años 30 en el Fondo de Cultura Económica, el libro de Werner Jaeger, que se llama Paideia. Es un libro magnífico. En palabras de Jaeger, los artistas mudos, los escultores, pintores, arquitectos, no son ellos, sino los poetas y los músicos, los rhétores, los oradores, los filósofos, es decir, los hombres de Estado. El legislador, según el concepto griego, se halla en un cierto aspecto mucho más próximo del poeta que el artista plástico. Ambos, poeta y legislador, tienen una misión educadora. Solo el escultor, que forma al hombre viviente, escultor entre comillas, que forma al hombre viviente, tiene derecho a ese título. Y así, la retórica que tanto promovieron los sofistas en su interés por el lenguaje, unida a la dialéctica y a la gramática, terminó siendo en el mundo occidental el fundamento de la formación. Constituyeron juntas las tres ciencias, tres technai, tres artes. Desde los últimos tiempos de la antigüedad, el llamado luego en la Edad Media trivium, tres vías, tres caminos, es decir, tres métodos. Método de suyo lo que significa metá y odos, el camino también. Tres ciencias que, unidas a las cuatro del quadrivium, formaron la setena de las denominadas artes liberales, technai eleutherai, artes de la libertad, artes liberadoras, ingenuae, la llama Cicerón y Ovidio también, artes ingenuae, artes libres de nacimiento, que es lo que significa ingenuus, no libres que hayan sido liberadas, como puede un esclavo conseguir ser liberto, no, libres, auténticamente libres. Herederas de un nivel escolar de todo el esplendor del arte y de la cultura griega. Como objetivo, como meta de todas esas vías, de todos esos caminos, como cima a alcanzar, coronaba ese sistema de las artes, ciencias, la filosofía, la sofía, la sapientia, objetivo y meta de la educación, de la formación del hombre verdadero. La entrada única a dicho sistema, como empecé diciendo, el primer peldaño de esta subida al Parnaso fue la gramática, la techne grammaticae, el ars grammatica, es decir, la ciencia de las letras. La piedra angular de todas las technei, de todas las artes, de todas las ciencias, única puerta de acceso a todas ellas. Solo a través de ella se accede por estos caminos hacia la sapientia. Así lo vieron en la antigüedad y aún seguían viéndolo así en el Renacimiento. Véase, por ejemplo, este hermosísimo fresco de Botticelli. Ahí esos son un conjunto de dos frescos enfrentados uno al otro con motivo de la boda de Lorenzo Tornabuoni con Giovanna degli Albizzi. En uno de los frescos aparece la novia y Venus, que le ofrece flores, y en el otro aparece Lorenzo introducido de la mano de la gramática. La gramática lleva al novio de la mano como estudiante, como joven, a formarse al ámbito de las artes liberales. Están ahí representadas, cada una con su símbolo, y todas ellas presididas por la sofía, por la sabiduría. Esa es una idea viva, como se ve en el año a finales del siglo XV, ¿no? Y lo mismo se lo pueden preguntar a Cervantes, Quijote 2.16, donde afirma el episodio del caballero del verde gabán, tan bonito, ¿no? Afirma sin titubeo: y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las ciencias, que es el de las lenguas,
con ellas por sí mismo subirá. Busca esta ciencia de las letras conocer a fondo el complejísimo sistema del lenguaje para emplearlo bien, en la definición de Quintiliano. Gramática recte loquendi scientia. La ciencia de hablar correctamente. ¿Y hablar correctamente cómo? Pues estudiando la lengua de quienes lo han hecho así. Es decir, la segunda parte de la gramática, la poetarum in narratio. Ciencia de hablar bien y de explicar bien los poetas. Ciencia de las letras que abre la puerta a la retórica y a la dialéctica, es decir, a las ciencias del empleo eficaz del lenguaje y del pensar como es debido, verbum, logos, la lógica, y comunicarse, dialegue, correcta y eficazmente. Pero objeto desde siempre del interés de los filósofos, esta ciencia de las letras, esta técnica gramatiqué, que no vemos configurada hasta Dionisio Tracio, siglo II a.C., había empezado siendo con los estoicos, siglos IV, III, la ciencia de la voz, la ciencia del sonido, la tecne perifonés. De manera que se podría incluso decir, parafraseando a San Juan, no in principio erat verbum, sino in principio erat vox, in principio erat sonus. Y así nos lleva del sistema del lenguaje al sistema de la música, la tecne musicae, la ciencia de la mente, es lo que quiere decir con ciencia de las musas. Música en la que se hace perceptible a los sentidos el ser de los números, aritmos y ritmos son la misma palabra, la aritmética, que son números que son a su vez la clave para comprender el mundo que nos rodea, la Tierra, geometría, el universo entero, astronomía, cosmología, el macrocosmos y con él el alma humana, el microcosmos, que se rige por los mismos principios y en consecuencia la sociedad, la polis, el Estado, recuerden, si no, la politeia de Platón, como es donde más doctrina musical hay en la República de Platón, o en el correspondiente de Cicerón. Todo ello, además, no buscando alcanzar unas destrezas que sirvan, que sean rentables, que lo sean para servir, para ser útil, productivo y así tener y dominar, sino con el objetivo de alcanzar la verdadera sabiduría, la sofía, la sapientia, es decir, con el fin de ser hombres en el más puro sentido del término. Hombres libres, de nuevo digo una vez más, las ciencias de la libertad, las ciencias de los hombres libres, las ciencias que liberan. En una palabra, para ser, no para parecer y tener. He dicho. Es curioso que decía que los griegos nos habían enseñado a idealizar, pero parece que con lo que nos dices, la palabra idea, más que algo propio de la cabeza de la mente, es de lo que se ve, ¿no? O sea que entonces la idealización la hemos... Pero lo que se ve en conjunto. Sí, es que cuando funcionan las palabras me ha llamado también la atención lo de la relación entre mente y mentira. Claro. Como ahora en la física se discute si lo que buscamos es la verdad o hacer un modelo que explique las cosas, pues entonces ahora parece que eso sería en la mente, es decir, algo así como que la ciencia de ahora es la mentira, ¿o no? No quiere decir eso. Evidentemente, una creación de la mente no tiene contacto con la verdad, con la realidad. O corre riesgo de no tener contacto. Sí. Bueno. También esa idea de ver en idea, en especulación también parece que hay algo así también, que especulación ahora es como hacer teorías
Mientras que parece que especulación ha estado también con lo, al contrario, con lo que se ve, ¿no? Claro, el speculum es el espejo, es reflejar la... En fin, cómo evolucionan los significados, Si no, eso se es, separan de la... eso es normal. Y, por ejemplo, me he acordado, he nombrado antes la palabra ingenuus, como una palabra del colmo de lo más noble, ¿no? Es decir, en una familia, en una sociedad, había servi, esclavos, y domini, dueños, ¿no? Y había quien, por las circunstancias que fuera, por dinero, por mérito o lo que sea, había dejado de ser esclavo y era liberto, era libre, pero no era libre de nacimiento. Los libres de nacimiento son los ingenuos, el que ha nacido, pero en cambio luego ingenuo es un término peyorativo. Tiene un sentido, eso tiene un significado sociológico, claro. Ingenuo es como si fuese niño de papá, un inútil, simple, porque se ha tenido que espabilar, el que no es ingenuo, para sobrevivir. Hay miles de... Humilde, ese es directo, ese es muy claro. Claro, humilis es lo del suelo, del humus. Y soberbio no tiene tampoco nada que ver con la soberbia. El principio es el que se sobrepone, porque super es la preposición sobre, ¿no? Pero en fin, eso, de eso vivimos los filólogos. Sí. No sé si tiene mucho sentido preguntarse esto, pero la técnica, la tecnología, como ahora la entendemos, ¿tiene su sitio dentro de este enfoque humanístico comunitario o es una salida? Evidentemente que sí. De lo que se trata es que tecnología, especialización, ultra especialización, que es por lo que hoy la ciencia va, bueno, la ciencia y las letras también. Eso no es un sermón para científicos, vale también para los de letras, que nos ponemos además a hacer un encaje de bolillos con una cuestión de manuscritos o de a unos y otros saberes. Lo que tienen que tener, en mi humilde opinión, es una base humana que dé una perspectiva idealizadora de todo y sepa relativizar las cosas sin perder la perspectiva de lo primero y de lo segundo, de lo principal y de lo... No sé si me explico. Pero por supuesto, ¿quién va a pretender hoy como ideal ir a la ciencia, a las técnicas de la antigüedad? Es un disparate. Pero sí creo que es vigente el mismo principio, como vigente es esa fórmula desde tiempo inmemorial. Para mí, siempre, desde que en mi época de estudiante conocí el estudio de Benveniste, ese que aludía de los pueblos indoeuropeos, es que en esa época, que estamos prácticamente en el Neolítico, se distinga entre ser y ese y haber, el hábito y la esencia, eso es trascendental, porque eso está reflejado. La lengua es la mejor descripción de cada cultura. Las verdades de cada civilización, de cada sociedad, están quintaesenciadas en la lengua. Todo, no ya en el léxico, sino en la forma de, digo yo, de que haya singular y plural, y no haya singular dual, como hay lenguas indoeuropeas, y plural, porque haya femenino y masculino, y haya o no haya neutro. Eso refleja las constantes del pensamiento y de la sociedad, ¿no? Sí. Se ha estudiado el proceso por el que cambian las palabras de significado. Claro. Los romanos, maestro y ministro, es distinto. Claro, todo lo contrario, claro. Se
han cambiado. Claro, pero eso porque va cambiando la sociedad. Mire, esto, o sea, yo viniendo con esto soy un imbécil. ¿Qué significa imbécil? Imbécil, no hay un problema etimológico ahí, pero imbécil es el que va invaculis. Por tanto, no tiene firmeza, no tiene entidad. Es un mundo maravilloso. Pero no es estable, porque van cambiando los significados. Totalmente. El neutro que has dicho, los alemanes tienen neutro, Sí. para los niños. En latín había, en griego también. Sí, pero eso en latín no hay. Parece que se puede ver restos de dual, y en griego sí hay dual. O el que el verbo tenga más tiempo o menos tiempo, todo eso son visiones del mundo. Y es de ahí que sea tan difícil. Bueno, mi teoría es que es imposible la traducción. Traducir no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque no se puede. Dos sistemas lingüísticos no son nunca biunívocos. Biunívocos en el sentido de que a un elemento de este corresponde a un elemento de este. ¿Por qué? Porque son dos visiones del mundo distintas. No sé si me explico. Yo siempre, incluso he escrito alguna cosa de eso. Traducción es tan necesaria como imposible. Vaya, imbáculis. Bueno, pues muchas gracias.